Muy buenos días a todos, amigos, hermanos, familiares, pastores que siguen esta transmisión y a los hermanos aquí del ministerio, muy agradecidos por el apoyo, por el soporte que nos dan para continuar. Les mencionaba días atrás la importancia de poner un comentario de la palabra que reciben. De esa manera nos animan a continuar transmitiendo estos mensajes que lleguen al corazón de ellos. Hay una situación un poco difícil porque los temas que yo comparto tienen mucha profundidad en cuanto a lo que tiene que ver teológicamente. Y pues no fue fácil para mí venir desde Colombia en el año 1976, ir a un colegio bíblico donde se me requería por ley de ellos de que tenía que volverme a bautizar y asistir a una de las iglesias de ellos para poder seguir estudiando en ese colegio. Cuando a nosotros nos dieron la oportunidad para venir, no se nos dijo que era un colegio denominacional y que ellos no permitían que uno visitara otras iglesias de ninguna clase, que tenía que ser de la iglesia de ellos. Por esa razón yo no pude continuar ahí y tuve que esperarme 1 año y medio para transferirme a otro lugar. Y después de ahí fui transferido a otro seminario y ahí iba en mi último año ya para terminar, cuando el decano del seminario me habló y me dice: venga, que quiero hablar con usted. Me dijo: tú, para que puedas graduar de nuestra escuela, tienes que firmar una declaración de fe que asegura que usted cree en la venida inminente y premilenial de Cristo. Para eso yo fui muy desafiado desde que llegué a estudiar, muy inquieto por conocer más con la profecía, más con cosas futuras. Y en una de esas preguntas que el decano me dijo: usted tiene 10 semanas para ir a El Paso, Texas, para trabajar con un pastor allá, y tienes que firmar esta declaración, de lo contrario no puedes continuar en esta escuela. Le dije: decano, por favor, era el presidente en esa época, le dije: hermano, por favor, yo necesito más tiempo para definir mi posición teológica en cuanto a estos puntos que ustedes enseñan, porque a través de la Biblia yo no veo que esto justifique esta manera de que ustedes enseñen que la venida es inminente y es premilenial, o sea que Cristo puede venir en este momento, pero también que tienen que pasar todos los eventos que van a pasar antes de la venida de Él. Esto se contradice. Y la otra cosa que veo que se contradice es cómo la iglesia del Señor va a venir a la tierra cuando los judíos todavía no han aceptado a Cristo, y qué comunión tiene lo corruptible con lo incorruptible, qué comunión tiene lo que no ha sido regenerado con lo que está regenerado. Y me dice el profesor, me dijo: oye, era el decano, me dijo: tú me eres un limón en la clase, las preguntas que haces no tengo respuestas. Le dije: bueno, déjame seguir investigando y déjame terminar, aunque no me des el diploma. Me dijo: no te puedo dejar porque esto no lo puedo hacer, no lo puedo permitir. Así que tráeme el pasaporte porque quiero verlo. Y le dije: mira, discúlpame, yo tengo una visa de estudiante y a mí se me dijo que solamente los oficiales de migración podían ver mi pasaporte. Le dije: por ahora mi pasaporte está bien. Yo sabía que si yo entregaba mi pasaporte, le arrancaban la visa y me deportaban. Entonces tuve que tomarme el riesgo, y gracias a Dios que yo le dije al presidente: mira, yo en los meses de verano que he estado yendo a Hereford, Texas, con unos amigos, y allí conocí un abogado muy, muy especial. Le conté mi problema y me dijo: no te preocupes, si usted tiene problemas en esa escuela, déjame toda la información, esta es mi tarjeta, me llamas y yo te voy a representar legalmente, porque en Estados Unidos nadie puede ser obligado a creer en algo que
que enseña una, porque tenemos libertad de culto, libertad religiosa, y si se llegaran a presionar, yo cierro la escuela, porque están fuera de la ley. ¡Wow! Cuando le dije al decano, le dije, mira, al señor Johnson, me acuerdo mucho, era el presidente, el rector, perdón, le llaman, del seminario. Le dije, mira mi hermano, aquí está la tarjeta del abogado. Si usted me va a poner presión y me va a quitar el pasaporte y va a deportarme, por favor, antes de hacerlo, hable con mi abogado. Entonces, si usted me pone presión, yo me defiendo. Si no me pone presión, nomás fírmame una carta de transferencia y yo me transfiero a otra escuela. Y así fue como logré irme a Hereford 9 meses, trabajé, gracias a Dios, hice el dinero y Dios milagrosamente me conectó por medio de unas secretarias que trabajaban ahí donde yo trabajaba y me dijeron, oye pastor, ven, quiero hablar con usted. Fíjate que viene el decano del seminario bautista a la ciudad de Freon, Texas, y quiero que vaya a un servicio con él. Y entonces le pedí el número de su pastor, y yo era el copastor de una iglesia aquí en Hereford. Y precisamente me reuní con el hermano, me dio la cita, le conté mi problema y me dijo, estás aceptado en San Antonio, ya no tienes que hacer nada, nomás ya firma los papeles como requisito, la aplicación, y envíala, pero estás aceptado. Y gracias a Dios, pues me vine a San Antonio, gradué en el año 1982, ahí conocí a mi linda esposa, Mildred, y nos casamos ese año, pero también fue especial porque mi tesis para poder graduar tuvo que ver con eventos futuros, con el milenio. Y me sorprendió escuchar a muchos estudiantes que estaban estudiando para ser pastores, cuando me dijeron, ¿cuál va a ser su tesis para graduar? Le dije sobre el milenio, sobre la venida de Cristo, sobre todo lo que va a pasar al futuro. Estás loco, si eso es muy complicado, yo ni me meto en esos libros. Casi la mayoría me decían lo mismo. No, yo ni me meto en esos libros, porque son muy complicados para explicarlos. Así que yo no quiero controversias. Pero este fue mi reto. Y hoy día le agradezco a Dios inmensamente todo ese desafío que pasé por todo ese tiempo, porque me dio la capacidad de cada vez estudiar y analizar más profundamente sobre lo que viene a futuro y lo que va a pasar en la eternidad. Y si alguien te preguntase, ¿dónde piensas pasar la eternidad? Es una gran pregunta. ¿Dónde piensas pasar la eternidad? Porque muchas personas están creyendo que van a entrar al reino de Dios y que van a pasar la eternidad con Dios, cuando en realidad no es así. Esta semana puse un artículo en Facebook que alguien lo envió, que decía, si usted no lee la Biblia, está obligado a creer lo que la gente te dice. Y qué impresionante es eso, ¿no? Si usted no lee la Biblia, estás obligado a creer cualquier cosa que la gente te dice. Esta semana escuchaba un predicador, es amigo mío, lo conocí en el año 1978 en Edinburgh, Texas. Estuve en sus conferencias con él, ahorita es muy prominente, es un gran predicador. Luego estuve una semana en enlace con él, no quiero mencionar su nombre porque él es de reputación, pero me llamó la atención lo que estaba enseñando acerca de este tema que voy a hablar el día de hoy. Y él decía que cuando el hombre muere, que cuando Cristo murió, su cuerpo se quedó en la sepultura y su espíritu bajó hasta el Hades. Y de ahí sacó a los espíritus encarcelados y se los llevó al cielo. Y no mencionó nada sobre el alma de la persona, y no mencionó nada del juicio final, y no mencionó nada de los que han muerto en Cristo, los que duermen en Cristo, y me quedé muy sorprendido, porque así como él, hay muchos que enseñan cosas que no son realidad. Cuando Dios hizo al ser humano, dijo Dios, hagamos al hombre
a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice la Biblia, y creó Dios al hombre y fue una alma viviente. No dice que fue un espíritu, no dice que fue un cuerpo, dice que fue una alma viviente. El alma es el yo de la persona, es donde están los recuerdos, las emociones, los sentimientos. Todo lo que un ser es está basado en su alma que tiene. A cada persona se le es dada un alma y esa alma es la responsable de los hechos del cuerpo. El cuerpo es el medio que fue creado para transportar un espíritu y un alma. El ser humano es un ser tripático. Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Entonces, el cuerpo fue creado por causa del alma y del espíritu para transportarlo en este globo terrestre. Pero cuando el cuerpo deja de existir, entonces el alma y el espíritu de esa persona no tiene quien lo transporte y no tiene cómo llegar al destino eterno. Por eso dice la Biblia y nos menciona una parábola el Señor Jesucristo, que cuando el Lázaro y el rico murieron, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, porque él no se podía ir, porque todavía no tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado. ¿Me están siguiendo? Y cuando el rico murió, fue arrojado al lugar de tormento. Para mí no es el infierno, como decía este predicador, que ya la gente se va al infierno y está ardiendo, porque no hace sentido que una persona esté en el cielo y que la traigan a la tierra, la traigan en el día del juicio para hacerle un juicio ya cuando está en el cielo, o sacarlo del infierno para decretar un juicio. Es la primera teoría que no creo, perdón. La otra que no me llamó la atención es saber que cómo una persona va a ser juzgada si no tiene su cuerpo todavía. Nosotros no podemos ver al Señor como es, tal como Él es, porque no hemos recibido nuestras vestiduras blancas, nuestro cuerpo glorificado. Y hay un versículo en la Biblia muy interesante que Juan pregunta, ¿y quiénes son esas almas? ¿Quiénes son esas almas? Dice, ellos fueron los que murieron por causa del testimonio de Jesús y de la palabra, y que no recibieron sus marcas de la bestia y vinieron a reinar con Cristo por 1000 años. Entonces hay que entender que el hombre fue creado para vivir eternamente, pero lo que se termina en esta vida es el tiempo y su cuerpo, pero su espíritu y su alma prevalecen hasta el día de la resurrección. Que tengo suficiente evidencias bíblicas. Si usted quiere escribirme, quiere mandarme una nota por Facebook, pastor, ¿me puedes explicar más sobre esto? Con mucho gusto le daría todo lo que usted necesite para entender. Pero hay una gran pregunta que hizo un hombre muy importante en la Biblia, que se llama Job. Dice la Biblia en Job 14:14, Job hace una pregunta, dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Qué pregunta tan interesante que hace Job, que en el Antiguo Testamento todavía no tenía mucha revelación, hasta que no vino Cristo, hasta que Cristo no resucitó, hasta que no pasaron muchas cosas. Entonces la Biblia dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Siempre él se fue con la esperanza de que un día iba a ser liberado de la prisión donde estaba. Porque esa es la esperanza para todos nosotros, que hay vida después de la muerte. Y quizás usted haga tantos planes para vivir acá y no tengas ninguno para vivir la eternidad, donde vas a estar por mucho más tiempo que el que vives acá. El hombre es creado para vivir eternamente. Job 14:14 dice, si el hombre muriese, volverá a vivir. Así que sí, el hombre fue creado para vivir eternamente. La muerte, ¿qué es la muerte? Muchas personas quieren saber, porque como no se dice mucho, no se habla mucho, no se quieren meter en los libros proféticos, no quieren saber sobre la muerte. Porque si no lo oigo, no lo veo, no me preocupa. Pero los que estamos preocupados, porque sabemos, si yo no supiera todo lo que sé, no me preocuparía tu alma. Si yo no supiera todo lo que sé, no gemiría y no lloraría y no
estaría orando por ti, pero me preocupa porque hay mucha ignorancia, perdóname, a través de los años por la palabra de Dios. La gente no sabe verdaderamente que hay que estudiar la palabra de Dios. La Biblia dice, escudriñar la Escritura porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y la vida eterna está escondida en saber y en conocer la palabra de Dios. Entonces la muerte es un rompimiento con relaciones con la vida. Amén. La muerte es un rompimiento de relaciones. No que diga, ay, mi abuelita está desde el cielo mirándome. Mentiras, esa pobre viejita está más muerta ya, que no tiene ninguna relación, porque ella rompió relaciones con la vida. Muerte es rompimiento, muerte es separación. El cuerpo se separó del alma y del espíritu. El alma y el espíritu están en un lugar de reposo hasta que llega la resurrección. Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Puede ser el lugar donde está la abuelita, pero que resucitó y que está ahí arriba, todavía no se ha dicho eso. Así como sabía que tú tienes problemas acá. Así que no le pidas a tu abuelita que te ayude, pídale al Señor. Alguien diga amén. La muerte es ir por un camino sin regreso. ¿Oíste? Es ir por un camino que no tiene return. Nomás una ida y no hay regreso. La muerte es la separación del alma y el espíritu y el cuerpo. Se separan. Pum, pum. El espíritu y el alma se van, son llevados por los ángeles y el cuerpo se va a la tierra. Porque polvo eres y en polvo te convertirás. La muerte es el fin de la vida física. ¿Amén? Ahora, hay 3 tipos de muerte. ¿Cuántos? 3. La muerte espiritual es la primera. Indica la separación entre el hombre y Dios. La primera muerte es la muerte espiritual. Es la relación que el hombre tenía con Dios, de hablar con Él, de comunicarse con Dios. Pero el día en que Adán desobedeció, esa relación se rompió. Hubo un rompimiento de relaciones y él fue cortado de esa relación con Dios y se fue a vivir fuera del paraíso. ¿Me están siguiendo? Entonces la muerte espiritual es separación de la vida entre el hombre y Dios. Es esa muerte de la que Dios le habló a Adán al decirle que moriría si desobedecía. Esta muerte, separación, puede ser quitada por medio del sacrificio de Cristo y reconciliada con Dios. La única manera que usted puede evitar la muerte espiritual es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a morir en la cruz y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y que Cristo tuvo que pagar el precio que tú debías pagar por la desobediencia de Adán y por la desobediencia de todos nuestros ancestros, y pedirle perdón a Dios y aceptar el sacrificio de Cristo y pedirle que a través de este sacrificio podamos ser reconciliados con Dios. Amén. Ya me están animando ustedes, ya dijeron amén. Ya por lo menos oí uno por acá. La muerte física indica la separación entre la persona y los demás seres humanos. Cuando la muerte llega, hay una separación con los seres humanos. Es separación de los seres humanos. Se nos fue. Y sí, se te fue. Cuando se murió alguien, se nos fue mi abuelita. Sí, se fue. Tú vas para allá, pero ella no viene para acá. ¿Ok? Se fue. Esta es la muerte que todos los humanos padecemos por una u otra causa. Y es que se menciona en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. La Biblia dice en Hebreos 6:9-27, está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez físicamente y luego después viene el juicio. Después de que muera, pasen la resurrección, viene el juicio de Dios. La muerte eterna o muerte segunda es la separación eterna del hombre y Dios, o el castigo eterno en el infierno. Esta es la que se menciona en Apocalipsis 21:8. Que ya no tiene solución. Esa es la muerte eterna. Hay muerte física, hay muerte espiritual y hay muerte eterna. La muerte eterna es cuando la persona no obedeció lo que la Biblia enseña, se aburrió de escuchar los predicadores, los que te predican y te hacen pensar, porque nos gustan los que nos emocionan, los que nos hacen brincar, los que nos hacen saltar. Pero aquel que nos somete la sonda hasta lo más profundo, ese predicador no me gusta, mejor le cambio de canal.
Y la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Si no te penetra, hermano, no te hace nada. Aleluya. Dígame, hermano. Que te penetre hoy la palabra de Dios. Ay, Dios. La resurrección. No os maravilléis de esto, dice la Biblia. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto lo dijo el Señor Jesucristo en San Juan 5, 28 al 29. ¿Y qué de este predicador que estaba diciendo que el espíritu se va con Dios y que si hizo lo malo se va al infierno? ¿Dónde queda este versículo? No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros saldrán a resurrección de vida. A los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Unos resucitan para tener vida y otros para ser condenados. Así que no están condenados porque no han resucitado. No están en el infierno porque no han resucitado. Dile a este predicador que ¿dónde están los que se han muerto? ¿Cómo puede justificar? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este versículo te saca fuera de onda. Jesús dijo: yo soy el camino y la resurrección. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Resurrección y vida. ¿Qué es Jesús? Resurrección y vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que por eso, cuando tú te vas de esta tierra con Cristo Jesús, tienes la garantía de que vas a resucitar para vida. Pero si gastaste tu vida en cosas, en deleites de la vida, no tenga la confianza ni la seguridad, porque no vas a resucitar para vida, sino vas a resucitar para condenación. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque algunos piensan que morir, la palabra en realidad, muerte, en las traducciones que nos han dicho, debería de haber una traducción, porque los que se van con Cristo no mueren espiritualmente, no están muertos espiritualmente, están muertos físicamente. Pero la Biblia dice que ellos duermen, van a un lugar a descansar. Amén. Y si es el paraíso, qué mejor lugar para descansar en el seno de Abraham. Porque van a descansar. ¿A qué vamos? A descansar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice el apóstol Pablo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando Él reine, cuando Él gobierne, cuando Él tenga su gobierno, cuando Él sea rey sobre toda la tierra, cuando Él sea el rey total, se le den todas las cosas. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros los que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Así que esta palabra nos va diciendo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo sería necesario que se esté predicando más estas palabras? Que la gente tenga la seguridad que tiene que tomar un compromiso de vivir una vida santa, comprometida con Dios, para que la muerte no le sorprenda y no tenga que sufrir una gran pérdida de su alma en la eternidad, viviendo en una condenación para siempre, lejos de Dios. Por eso sé que a algunas personas no les gusta este tipo de sermón, pero para mí me es necesario que usted conozca la verdad, porque a mí se me va a llamar, por el conocimiento que Dios me ha dado, por la responsabilidad que tengo de decirle las cosas. Si no se las digo, yo corro gran riesgo. No quiero la sangre de esas personas sobre mí. Así que el cristiano no muere. Hermano, diga: el cristiano no muere, duerme. ¿Amén?
El cristiano duerme y será despertado, como dice, los siervos serán levantados, dice la Biblia. En Daniel 12:13 le dice, después de darle toda la revelación que le dio Dios a Daniel, le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin. Reposarás, descansar, te vas a reposar y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Le dio una esperanza tremenda al profeta de Dios, que el Señor va a venir para recompensar a aquellos que son sus siervos. Por eso vale la pena dedicar nuestras vidas a servir a Dios, haciendo el llamado por el cual Dios te llamó a hacerlo. Qué impresionante. Los cristianos resucitarán primero, pero los otros muertos, dice Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, que es la primera resurrección. Hay 2 resurrecciones. Una para los hijos de Dios, los cristianos, los que han creído, los que se han sometido al Evangelio, los que han sido bautizados, los que participan en una iglesia activos y que dan testimonio de que han nacido de nuevo, que son unas nuevas criaturas. A esas personas se les llama los hijos de la resurrección, los hijos de Dios. Y dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Los otros que no eran estos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si tú la hiciste en la primera, wow, no hay condenación, no hay juicio. Los cristianos, entiéndame por favor, los cristianos que viven conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, no van a ser llevados a juicio, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice la Biblia. Entonces los cristianos que resucitan primero, ellos van a ser resucitados para ser recompensados, porque ellos van a reinar con Cristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, después de 1000 años, está hablando. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con Él por 1000 años. Viene un milenio para los siervos de Dios, los que le sirven a Dios. Esta semana sí, por primera vez escuché a un predicador decir esto y me llamó la atención. Los que van a reinar con Cristo son los que sirven a Dios. Los que están dedicados a servirle a Dios. Son predicadores, son personas que dan testimonio del verdadero poder de Dios, han sacrificado su vida para servir a Dios. Ellos van a ser recompensados. Los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los apóstoles, aquellos que verdaderamente han dedicado, personas que han servido dentro de una congregación, que han entendido su ministerio, ellos van a ser recompensados. Porque en el Antiguo Testamento dice que millones y millones le asistían, pero millares le servían. Entonces el número que sirve es muy reducido a los millones que van a llegar a la presencia. Pero los que sirven son muy pocos, porque no todos sirven. Dijo Simón Bolívar, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Así que todos los que somos llamados, servimos. Hoy día debería de haber continuado mis vacaciones en el mar, porque algunos me vieron por allá en Facebook. Pero hey, yo tengo un compromiso con Dios. Me vine anoche a prepararme, a estar listo, porque hoy es el gran día para mí. Porque es un compromiso de estar compartiendo esta palabra contigo. Así que el cristiano no sufrirá la segunda muerte, que es la muerte eterna. ¿Oyeron bien? El cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, no sufrirá la segunda muerte, que es la muerte eterna. El cristiano será llamado hijo. En Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Qué va a heredar? Todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Está hablando a futuro. Yo seré su Dios, el que venciere. Tienes que vencer las tentaciones. Tienes que vencer los obstáculos.
Tiene que vencer lo fácil de estar teniendo fiestas y celebrando. Hoy día la gran excusa que tenemos es que como estamos en cuarentena, nos vamos a puro paporear, a hacer mucha fiesta. Y se nos olvida nuestro compromiso. Amén. Que yo tengo una responsabilidad. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Qué escalofriante, hermanos, saber esto, ¿verdad? Saber que estamos en esa situación. Entonces tenemos que saber que necesitamos conocer la palabra de Dios. Luego en Apocalipsis dice, las obras de los cristianos continuarán. Descansan de sus obras, de sus trabajos, pero sus obras continuarán. La Biblia dice, bienaventurado es a Jehová la muerte de sus santos. Sus trabajos terminarán, pero sus obras continuarán con ellos. Cuando resucites y tengas un cuerpo glorificado, va a resucitar para seguir la obra de Dios. Habrán reyes, habrán gobernantes, habrán servidores que aman al Señor y que lo respetan y que se someten a todo lo que Él les ordene hacer. Para mí será un privilegio, así sea barrer el templo de Dios. Pero estar ahí en la ciudad celestial y gobernar con Cristo, ese es el privilegio más grande que el Señor le da a un ser humano. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe. Le dice a Juan, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos, o con ellos siguen. Amén. Entonces estamos entendiendo con este mensaje que hay vida después de la muerte y que todos los planes que tú has hecho para vivir en la tierra, el día que llegue la muerte se termina. Yo recuerdo un amigo mío, hermano, fundamos este ministerio juntos, o este edificio, esta iglesia, Amistad Cristiana, juntos. Fue uno de los que vino conmigo a ayudarme a abrir. Pero él enfermó su esposa y murió, muy joven, de 29 años. Y luego murió él. Y me acuerdo que cuando murió su esposa, él hizo algo que me llamó mucho la atención. Le dijo, Dios, te equivocaste. Se resintió contra Dios. Le dijo, te equivocaste, Dios. Porque ¿qué de nuestros planes? Si compramos este inmenso rancho, íbamos a tener un criadero de avestruces. Íbamos a hacer planes hermosos a futuro, teníamos planes con nuestros hijos y con nuestra familia, y te llevas a mi esposa. No eres justo. 2 años más tarde, él también enfermó, se había vuelto a casar y estaba sufriendo demasiado. Fueron testimonios de los milagros que Dios hizo en la vida de él, pero nunca olvido que yo fui al hospital y le dije, hermano, dime una cosa, ¿qué es lo que hiciste que nos esté llevando a esta situación? ¿A qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿A quién le preguntaste? Me dijo, pastor, esto nunca se lo he dicho y no se lo he dicho a nadie, pero cuando yo era joven, yo fui con una adivina que adivinaba la suerte. Y esa mujer me dijo que me iba a casar con una mujer muy bonita, iba a tener 3 hijos, pero que ella se iba a morir muy joven. ¿Y usted aceptó la voluntad de esa bruja? Me dijo, sí. Y cuando la esposa murió, él fue y compró seguida de ella el siguiente terreno
porque dijo, yo me quiero que aquí donde la enterraron a ella me entierren a mí. Y decretó que él se quería morir, porque Dios se había equivocado. Y las palabras tienen peso en nuestros labios. Así que yo ni pude cortar esas palabras porque no sabía de cortar maldiciones, ni sabía cómo romper una maldición de las brujas en aquella época. Si yo hubiera conocido todo lo que sé hoy, ese hombre no hubiera muerto, porque se hubiera podido redimir, pedir perdón. Pero por eso, hermanos, nosotros sabemos que nuestro Dios es justo en todo lo que hace, y que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y la seguimos y la obedecemos, tenemos una eternidad asegurada para vivir con Él en el reino de los cielos y estar eternamente con nuestro Dios. Pero cuando desobedecemos a Dios, cuando vivimos una vida desordenada, cuando no nos importa lo que pase alrededor nuestro, cuando no tenemos preocupación por nada ni por nadie, se nos acaba la vida y nos vamos de esta vida arriesgando la eternidad. Amado amigo que me escucha, tome en consideración estas palabras. Sí hay vida después de la muerte, y es vida eterna o vida condenada a vivir eternamente en el lago de fuego y azufre, que con el falso profeta, Satanás y el diablo, donde será el lloro, donde habrá conciencia, porque la gente dice que habrá allí, dice la Biblia, que allí en aquel lugar la gente está consciente y clama por ayuda, pero ya no hay esperanza para los que no obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Qué hermosa palabra. Así que les dejo con este mensaje el día de hoy. Espero que sigan escuchando esas transmisiones. Que Dios les bendiga grandemente. Y les voy a pedir a la congregación que se pongan de pie y vamos a terminar con una palabra de oración. A nuestros amigos de Facebook, Dios les continúe bendiciendo.